Gracias al decano de Teología, y con estas palabras damos por inaugurado este segundo Congreso Académico Fray Mamerto Esquiú, con la conferencia inaugural a cargo de Marcelo Gersani Oviedo, que nos compartirá lo que él ha preparado para esta ocasión, que lleva como título La construcción historiográfica de la biografía del beato Fray Mamerto Esquiú. Marcelo Gersani Oviedo es docente investigador del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, magíster en Historia Regional Argentina y licenciado en Historia por la misma universidad, diplomado en Genealogía y Heráldica por la Universidad de San Pablo, Tucumán, presidente del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca, miembro de número de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca y miembro correspondiente de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán y de la Junta Provincial de Historia de Córdoba. Realiza además actividades de docencia, investigación y extensión en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, donde es profesor titular de las cátedras Historia de Catamarca e Historia del Noroeste Argentino, que se dictan en las carreras Profesorado y Licenciatura en Historia. Es autor de los libros Sociedad y Devoción en Catamarca, siglos XVII al XXI, Los Correa, 300 años en la historia de Catamarca, y coautor del libro Los Dalla Lasta, una saga provinciana, con Nora Tretel de Varela y Luis Varela Dalla Lasta, con diversas publicaciones y disertaciones en referencia al tema que ahora nos ocupa. Le damos la bienvenida a Marcelo Gersani Oviedo con su conferencia inaugural, La construcción historiográfica de la biografía del beato Fray Mamerto Esquiú. Buenos días. Es un gusto, una responsabilidad, un honor estar aquí en este segundo congreso y en este momento de inicio. Yo anoté para no perderme y luego puedo perderme y también compartir con ustedes preguntas, dudas, interrogantes al respecto. Antes de iniciar mi exposición, deseo agradecer públicamente al padre Oscar Tapia por invitarme a participar del segundo Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú. Saludo y felicito al resto de los organizadores, en especial al padre Alejandro Nicola, con quien estuvimos en contacto, y deseo que se concreten nuevas ediciones a futuro, sabiendo lo que implica una organización de este tenor, porque consideramos que es un espacio necesario para conocer, avanzar, digamos, en el estudio del conocimiento, la vida y la obra del beato Esquiú. A partir de nuestra designación en 1997 por parte del Arzobispado de Córdoba como colaborador externo en temas genealógicos en la causa de beatificación del entonces siervo de Dios y luego venerable de la Iglesia, Fray Mamerto Esquiú, nos dedicamos desde ese momento a indagar sobre la información que arrojaban sus primeras biografías. En primer lugar, haremos un comentario sobre algunos conceptos que figuran en el título de esta conferencia, que pueden ser palabras como complejas para quien no está en el tema histórico propiamente dicho, pero que son simples. Cuando hablamos de historiografía, nos referimos al estudio bibliográfico y crítico de los escritos sobre historia y sus fuentes, muchas gracias, y de los autores respectivos. En cuanto a la biografía, entendemos que además de género literario, forma parte del género historiográfico, ya como fuente, parte especial de la historia al referirse a un sujeto histórico. Dicho esto, nos abocamos a nuestro tema. Esas primeras biografías han colaborado en la construcción de un relato o memoria que excede lo historiográfico sobre la vida, obra y milagros de Fray Mamerto Esquiú, aportando un corpus anecdótico, documental y de informaciones sobre el mismo
que se transmitieron hasta el presente, en muchos casos olvidando referenciar el origen de esa información y que hoy forma parte de los recuerdos y conocimientos que tenemos y repetimos sobre SKU. Esa es nuestra investigación primera, que un estado de avance de este trabajo se presentó en el primer congreso académico. Esa nuestra investigación se constituyó en el primer acercamiento a esas biografías que hoy se convierten algunas en fuentes casi inhallables y por ello poco consultadas. Nos interesó abordar el estudio general de esas biografías escritas entre mediados del siglo XIX y primeras décadas del siglo siguiente. Asimismo, nos hemos centrado también en otra variable significativa al momento de estudiar la construcción de la memoria histórica del beato, como es la referida a su familia, que es un tema que a mí particularmente me interesa. Debemos partir del hecho que sobre la vida y obra de Fray Mamerto Esquiú se ha escrito desde el mismo momento en que adquirió fama por sus dos primeros sermones que fueron publicados entre 1853 y 1854, a sus 27 años, y mucho más luego de su muerte en 1883. Tomaremos entonces como marco temporal de nuestro interés en esta exposición algunas de las producciones vinculadas a su biografía que vieron la luz entre 1854, es decir, luego de la publicación de sus sermones. Es un año clave para que lo tengamos en cuenta para entender esta temática, y el centenario de su natalicio, 1926. Este lapso de poco más de 7 décadas tiene como objetivo únicamente el de delimitar el tiempo para poder concentrarnos en 3 momentos claves en la construcción histórica de la memoria de Esquiú: cuando adquiere fama por sus sermones, su fallecimiento y el primer centenario de su nacimiento. Es necesario destacar quiénes fueron esos primeros biógrafos que se abocaron a este tema, porque en sus obras encontramos las primeras referencias a la historia del beato y de su familia. Asimismo, nos interesa indagar sobre todo y especialmente en las fuentes que nutrieron esas primeras biografías. Las primeras biografías que conocemos sobre Fray Mamerto Esquiú fueron publicadas en 1854 por Fray José Wenceslao Achával, más tarde obispo de Cuyo, Fray Eulogio Pesado y el doctor Ramón Gil Navarro. Los dos primeros, Achával y Pesado, escribieron una nota biográfica, ese es el título, que firmaron el 13 de julio de 1854 a pedido del gobierno de Catamarca por solicitud de la Confederación Argentina. En este primer texto, con respecto a la historia familiar de Esquiú, se lee que Fray Mamerto nació el 11 de mayo de 1826, textual de la fuente, en la callecita, anexo del curato de Piedra Blanca, 3 leguas distante el nordeste de la ciudad de Catamarca. Sobre sus padres afirman los autores que fueron, textual, don Santiago Esquiú, natural de Cataluña, y doña María de las Nieves Medina, natural de Catamarca, y agregan que, aunque escasos de bienes de fortuna, pasaron una vida ejemplarmente honrada y cristiana. Y con respecto al uso desde niño por parte de Mamerto del hábito franciscano, dicen estos biógrafos, tengamos presente que es la primera vez que se escribe sobre Esquiú, dicen estos biógrafos, refiriéndose a sus padres, que, llevados de la especial devoción a San Francisco de Asís, vistieron del grosero sayal franciscano al joven Fray Mamerto cuando tenía 5 años aún no cumplidos. Hasta ahí las primeras referencias que conocemos sobre el lugar de nacimiento, lo que hoy lo conocemos y lo repetimos, nombre y origen de los padres, noticias sobre la situación económica y social de la familia del beato y las motivaciones por las que usó desde niño el hábito de San Francisco. En la segunda biografía que conocemos, escrita en Chile por Ramón Gil Navarro,
también en 1854, encontramos referencias muy interesantes. Es importante caracterizar al autor de esta biografía para comprender el contexto en el que la escribió. Navarro había sido compañero de estudios de Mamerto Esquiú en la escuela del convento de San Francisco de Catamarca, lo que le permite hablar con cierta autoridad sobre su condiscípulo. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, los Navarro Ocampo, familias de antigua raigambre en el actual noroeste argentino y opositores a la gestión rosista, se exilian en Chile. Ramón Gil Navarro era niño cuando experimentó las vivencias traumáticas de un exilio forzado. En su diario personal, que está publicado a disposición de todos, en nota fechada en la ciudad chilena de Concepción, el 12 de octubre de 1854, tengamos presente que han sido publicados los sermones que conocemos de Esquiú, publicados hace poco tiempo, entonces la noticia la recibe él en Chile. En su diario personal, Navarro escribe: hoy llena toda la República Argentina la fama de este joven orador, mi amigo y condiscípulo. Ha pronunciado 2 hermosos sermones en la matriz de aquella ciudad, el uno con motivo de la jura de la Constitución y el otro al establecerse las autoridades constitucionales. La prensa de todas partes se ha desatado en elogios, preguntando al mismo tiempo de dónde ha podido salir ese famoso orador allá en los rincones de Catamarca. Se refiere a los sermones que nosotros conocemos, pronunciados el 9 de julio de 1853 y el 28 de marzo de 1854, ambos desde el púlpito de la antigua iglesia matriz de Catamarca. Y es totalmente acertado cuando afirma que la prensa se hizo eco del mensaje de Esquiú. Basta recordar que intelectuales de la talla de Dalmacio Vélez Arfiel y Miguel Navarro Viola elogiaron esas prédicas. Navarro quiere justificar el motivo que lo llevó a escribir una biografía de su amigo Esquiú en ese contexto, demostrando un sincero afecto y conocimiento de la vida del fraile catamarqueño. Prosigue entonces Ramón Gil Navarro. Yo he querido hacer, dice Navarro, a mi vez un elogio de mi amigo y condiscípulo y responder a esas 1000 preguntas. He trabajado pues su biografía al mismo tiempo que hago los comentos de sus obras, doy noticia de su vida con pormenores muy interesantes sobre sus primeros años, sus estudios, su noviciado y demás accidentes de su vida religiosa. El Correo del Sur, se refiere a un periódico chileno, está publicando desde el mes pasado, dice Navarro, esos trabajos de que hablo, que he confeccionado yo en obsequio de mi amigo y condiscípulo. El folletín se tituló, lo dice él, El Padre Esquiú, la religión y el Estado. La biografía escrita por Navarro se publicó en ese periodo mencionado en varias entregas entre septiembre y octubre de 1854. Así, el antiguo compañero de estudios de Mamerto se convirtió en la ciudad chilena de Concepción en uno de sus primeros biógrafos. A propósito del tema que nos interesa, Navarro afirma que, aquí es interesante escuchar la versión de Navarro porque él lo conoció y lo trató a Esquiú. El padre Esquiú nació en el seno de una familia pobre y desconocida. Lo digo así en este tono porque es un tema que a mí me interesa, pero otra vez que el padre Tapia me invite, vamos a avanzar en ese tema de la pobreza de Esquiú. ¿Qué queremos decir cuando repetimos siempre que Esquiú era pobre como un acto positivo, como una realidad económica, una realidad social? Yo voy a decir poquito de eso, pero después podemos ampliarlo. Entonces dice Navarro, el padre Esquiú nació en el seno de una familia pobre y desconocida, pero digna y honrada por sus antecedentes y virtudes. El padre Esquiú ha nacido en esa honrosa mediocridad, donde dice Horacio que nacen también el ingenio y las virtudes. Sigue Navarro.
Su padre es un viejo y honrado español de los muchos que vinieron a Sudamérica al tiempo de la Revolución. Eso es en cuanto a su familia y procedencia, termina él. En este punto, decimos nosotros, consideramos pertinente remarcar la mirada que tiene un exponente del patriciado catamarqueño y riojano, como Ramón Gil Navarro, una familia de familia antigua, sobre la familia y ascendencia de Fray Mamerto Esquiú, quien, en primera instancia, entendemos que ante esa mirada no reunía características familiares como la de los Navarro, especialmente en cuanto al reconocimiento social vinculado al prestigio, porque podemos hablar en otro momento si el prestigio social tiene que ir necesariamente de la mano del capital económico, ¿no? Capital simbólico y capital económico. Lo vería muy pobre a Esquiú en el convento franciscano, en la escuela del convento de San Francisco. Y agrega Navarro que, esto me parece una joyita, si el padre Esquiú no fuera humilde de corazón por sus votos sagrados y por la vida que está llamado a llevar, pudiera decir con justo orgullo, soy el fundador de mi raza, en mí comienza la nobleza de mi familia. Interesante, porque a Navarro le interesaban esas cuestiones. Nada más que lo que hemos dicho conocemos de nuestro condiscípulo y amigo en cuanto a su familia, donde primero le hemos conocido desde muy niño, ha sido en los claustros del Colegio de Catamarca y desde allí datarán los rasgos biográficos que le dedicamos. Agrega que, antes de haberle visto en los claustros del convento de San Pedro de Catamarca, recordamos haberle encontrado en las calles de la ciudad. Esto no lo había visto yo escrito antes en ningún otro lado. Lo había visto en las calles de la ciudad, llevando ya a la edad de 8 o 10 años, que es la edad que él ya empieza en la escuela franciscana, lo ve en la calle con el hábito de San Francisco, que acaso cargaba por alguna manda o promesa hecha por sus padres, como es costumbre en aquella ciudad, dice Navarro, estando en Chile, ¿no? O sea que es un dato interesante pensar que era una costumbre, la orden franciscana en Catamarca ha tenido y tiene fuerte presencia, lo cual quiero destacar que no es una rareza que Esquiú vista el hábito de San Francisco. Igualmente él dice, recuerda que los niños de entonces les seguíamos saltando y jugando y arrastrados por la novedad de su traje, obviamente distinto al nuestro. Mientras analizamos esta biografía, seguimos nosotros, escrita por Navarro, contemporáneamente, esto es importante que lo repitamos, al tiempo vital de su biografiado, advertimos que trae otras referencias sobre la cuestión de la pobreza material de la familia Esquiú cuando dice que nos asiste la persuasión de la pobreza de su familia. Cuando más pobre y oscura es la procedencia de un hombre, más grande y brillante es la posición adquirida por el talento, las virtudes y la honradez. Cuando más abajo y humildemente se ha comenzado a montar los tramos de la escala de la fortuna o la fama pública, tanto más alto brilla la honrosa posición que se ha conquistado un hombre con el capital aislado de su talento y honradez. El padre Esquiú, nacido en la oscuridad, hoy brilla sobre toda una república con la luz de su talento, sus doctrinas y virtudes de sacerdote. Así como en esta, el tema de la pobreza de la familia de Mamerto Esquiú será recurrente en las próximas biografías. Valoramos este texto de Navarro, ya que él conoció a su biografiado de manera muy cercana. En este momento estamos preparando la reedición de esta biografía con un breve estudio preliminar. Avancemos. Resulta destacable escuchar en este momento al propio Mamerto Esquiú, quien, cuando tiene 27 años, escribe unos apuntes autobiográficos que fueron enviados por el gobierno catamarqueño al de la Confederación en 1854, junto con la biografía solicitada a Chábal y Pesado. En la nota de envío se aclara que esos apuntes, que se hallaban escritos en el principio de un libro que el padre Esquiú había titulado Historia de mi entendimiento y que ingeniosamente había podido conseguir dicho gobierno. En esos apuntes, Esquiú informa su fecha de nacimiento,
lo que ya sabemos, 11 de mayo de 1826, y agrega el detalle del momento del día, a las 11 horas de la noche, dato que se repite hasta la actualidad. Es él quien lo dice. Y en tercera persona relata eventos importantes en su vida. Es muy interesante este texto biográfico de Esquiú porque él dice, refiriéndose a él, pero en tercera persona, su piadoso vistió a los 5 años un habitito de San Francisco. A los 10 perdió a su madre. A los 20 perdió a su padre. Ahora tiene este nada singular personaje, se refiere a él, 27 años. Por lo que estimamos que escribió estos apuntes en fecha cercana a la pronunciación de su primer, quizás luego del segundo. El momento cronológico que hemos seleccionado, esto es el momento de su fallecimiento en 1883, mientras era obispo de Córdoba, estará marcado por la aparición de una serie de obras singulares, fundamentales para el conocimiento de su vida y de su obra, además, y lo repito, de la historia de su familia. La primera de esas obras, la mayoría de nosotros las conocemos, a esto que voy a decir ahora. La primera de esas obras será una compilación a cargo de Alberto Ortiz, titulada El Padre Esquiú, obispo de Córdoba, sus sermones, discursos, cartas pastorales, oraciones fúnebres, etc. Publicada en 2 tomos en la imprenta del comercio de esta ciudad de Córdoba en 1883. El título se completaba así: Correspondencia pública y privada, apuntes biográficos y corona fúnebre del mismo ilustrísimo señor, obra compilada por Alberto Ortiz. El autor explica que buscaron cooperadores para que la obra viera la luz. Era una obra importante en cuanto a la cantidad de páginas. Entre ellos, el presidente Julio Argentino Roca. Dice Ortiz que Roca manifestó: el obispo Esquiú ya no es una gloria que pertenece solo a los argentinos, es una gloria americana. Y brindó todo el apoyo en su difusión, no solo entre las provincias argentinas, sino entre los países de Latinoamérica, donde, decía Roca, el padre Esquiú es bien conocido y estimado. También habló con el nuncio Luis Matera, quien se mostró conmovido por esta obra y prometió acercarles algunas cartas que él tenía de Esquiú. Ahí vemos cómo el archivo empieza, el archivo de fuentes documentales empieza a movilizarse. La obra, esta, la de Alberto Ortiz, está dedicada al presidente de la República, el ya mencionado Roca, al delegado Matera y también al gobernador de Córdoba de ese entonces, que era Miguel Juárez Celma, que luego será presidente de la Nación y concuñado de Roca. El prestigioso historiador Roberto Le Villiers manifestó, refiriéndose a la obra de Ortiz, que, dice Le Villiers, en el año 1958, cuando él presenta una ponencia en el primer Congreso de Historia de Catamarca, dice Le Villiers, refiriéndose a la obra de Ortiz, que es un libro escrito con muy buena voluntad, pero sin información segura, según comentarios de la época, dice Le Villiers. Luego volveremos sobre este tema. La segunda obra que nos interesa, referida a la vida pública y a la vida privada de Esquiú, estuvo a cargo del franciscano Mamerto González, quien en 1900 recibió de Odorico Esquiú valiosos manuscritos de su hermano Mamerto. González publicó en Córdoba en 1909 el tomo titulado Fray Mamerto Esquiú y Medina, su vida privada, y poco después un segundo tomo referido a su vida pública. La obra, en general, contiene un estudio biográfico, cronológico, las oraciones fúnebres pronunciadas en la época de su muerte y entierro en Córdoba y en Catamarca, e incluye además otros documentos. El tomo relativo a la vida privada reviste especial consideración porque reproduce, tomando datos de varias fuentes, el diario de Recuerdos y Memorias. Sobre ese diario también me remito a Le Villiers, solamente como para compartir con ustedes la opinión de un historiador reconocido entre nosotros. Dice Le Villiers que de todas sus producciones, se refiere al diario, es la más importante para el conocimiento de su personalidad íntima, fuente copiosa de sus pensamientos, angustias y rebeldías, es también de paso un estudio de sí mismo
y una lección de literatura religiosa de todos los tiempos. Lo inicia en Tarija en 1862 y termina en los primeros días de enero de 1883. Aquí seguimos a Le Villiers. El diario de recuerdos y memorias es desgraciadamente muy desigual en sus proporciones, dice el historiador, y cuando no faltan meses en el año y días en los meses, deja de consignar una sola línea durante años. Y sugiere que sería conveniente revisar, propio de un historiador, sería conveniente revisar los manuscritos de esta obra y practicar una investigación suplementaria tendiente a llenar los vacíos vacantes, tanto en Catamarca, Sucre, Tarija. Nuestros archivos eclesiásticos, nacionales, municipales y provinciales, acaso contengan documentación y seguramente posee la familia Esquiú, sigue Le Villiers. Lo dejamos a consideración al comentario de Le Villiers para tenerlo en cuenta ante una futura reedición corregida y empleada. Me comentaba el padre Tapia que se está trabajando en eso, en reeditar el diario de Esquiú. En 1917, en los talleres gráficos de Estela, que era donde se editaba la famosa revista Estela, dedicada a la Virgen del Valle en Catamarca, se publicó la obra titulada Fray Mamerto Esquiú, obispo de Córdoba, República Argentina, datos biográficos reunidos por Félix Avellaneda, profesor normal. Todo eso era el título. El primer acápite de este libro está firmado por Fray Luis Córdoba y se titula Juicio de este trabajo, fechado en febrero de 1915. Más adelante nos referiremos a la labor de Córdoba destinada a divulgar la vida y obra de Esquiú. En este apartado, Córdoba afirma que ha leído, dice él, complacido y con verdadera fruición el libro de Avellaneda. Dice que, aunque reducida, siempre entre líneas o no tanto dejaban esos comentarios, ¿no? Porque aunque reducida, es una obra verdaderamente digna del ilustre obispo. Y para el tema que nos interesa, aporta información importante. No podemos no citar aquí en extenso un párrafo de Córdoba, donde no solo resalta el trabajo de Avellaneda, sino que además conceptualiza cómo se debía escribir una biografía. Dice Fray Luis Córdoba: creemos que la biografía mejor de Esquiú será aquella que consiga reflejar sencillamente y sin grandes comentarios la fisonomía hermosa, el alma transparente del apóstol y del sabio. Su biografía, como la biografía de los grandes hombres, debe ser un espejo en que hasta el marco desaparece para que solo resalte y se destaque la imagen de la persona que se refleja. Y bajo este punto de vista, entre las biografías de Esquiú que conocemos, dice Córdoba, la que mejor ha sabido reflejar en su sencillez, en la precisión de los datos, en la naturalidad de los rasgos que caracterizan esa dulce figura, es, a nuestro juicio, la obra que nos ha tocado el honor de examinar y juzgar, el trabajo biográfico de nuestro distinguido amigo y comprovinciano, el señor don Félix Avellaneda. Sí, es él quien mejor ha sabido penetrar en el espíritu del santo, en el corazón del apóstol y en la mente vastísima del sabio. No es el comentarista, y él lo pone entre comillas, entiéndase bien, aunque algunas veces haga comentarios críticos y deducciones filosóficas. Él es ante todo su biógrafo y lo es bajo un aspecto especial, con aquella autoridad, naturalidad y sencillez propias del que ha sido su amigo, su admirador y confidente, y como tal ha conocido sus intimidades y es eco fiel y autorizado de las tradiciones vivas de familia y de sociedad, en una época que ha sido precisamente la suya. Por eso, su trabajo biográfico refleja un espíritu especial de verdad, de honradez y de sinceridad que le distinguen de cualquier otro y le imprimen un sello peculiar de autoridad. Pronto veremos que poco menos de una década después, Fray Luis Córdoba publicará su propia biografía de Esquiú. Siguiendo con el análisis de la biografía escrita por Avellaneda, luego del juicio del franciscano Córdoba, figura otro capítulo titulado Razones de esta publicación, firmado por el propio Avellaneda en Catamarca en abril de 1916. Extenso sería dedicarnos a analizar su riquísimo contenido, pero sintetizando diremos que son 3 razones las que lo llevaron a preparar esta obra.
Primero, colaborar en la glorificación de Fray Mamerto Esquiú, lo dice el textual. Segundo, pagar de este modo a su memoria las contrariedades que pudo sufrir este venerable y sabio catamarqueño allá en su amor a la verdad y en su filial veneración a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, con mis escritos sobre separación de la Iglesia y del Estado, que con los bríos de joven de pocos estudios y mucha arrogancia, escribí en 1875 en El Andino, que era un periódico opositor a la Iglesia en ese momento. Y es interesante este dato de Avellaneda, porque Avellaneda ha sido uno de los promotores, digamos, de esta lucha de Iglesia y Estado, y a pesar de la amistad que él tenía con Esquiú, y esto lo toma él a esta biografía como una disculpa. Explica ahí que él tenía conocimiento de los malestares que había sufrido Esquiú gracias o por responsabilidad de los escritos de Avellaneda. Y una tercera razón tan significativa como las anteriores. Dice Avellaneda que estudiantes de los establecimientos nacionales le solicitaron un abreviado compendio de la vida de Esquiú para poder estudiarlo. Nos resulta importante destacar esa mirada de divulgación que se pretendía dar a este tipo de obras biográficas. Esto será más evidente cuando Luis Córdoba publique su libro y se refiera puntualmente a ese tema. Debemos comentar, ya presentadas a manera general estas biografías, debemos comentar que a poco de fallecer su hermano Mamerto el 10 de enero de 1883, Odorico Esquiú emprendió la ardua tarea de recolectar todo documento textual de la fuente, público o privado, original o impreso, perteneciente o relacionado con su hermano obispo, con la idea de brindárselos a José Manuel Estrada, quien estaba preparando una biografía sobre el ahora beato que nunca concluyó. En este punto, Félix Avellaneda se explaya al afirmar que, esto es de puño de Avellaneda, el señor don Odorico, si en su viaje de Córdoba a Salta entró a Catamarca, no fue con el objeto de desprenderse del corazón de su hermano, sino a buscar documentos y recoger datos para que escribiese la vida del padre, el señor José Manuel Estrada, quien no pudo desempeñar su tarea porque el señor Estrada, así que leyó varios documentos producidos por el padre, dijo que necesitaba, antes de empezar a biografiarlo, empaparse en la vida de San Francisco de Sales y otros santos, con cuyas vidas, en ciertos rasgos, encontraba analogía con la del padre. A esto siguió su prolongada enfermedad y luego su tan deplorada muerte. Por eso es que Estrada no pudo terminar ese trabajo. Es cosa sabida que parte de los documentos recolectados por Odorico le fue proporcionada por el mencionado Avellaneda, que era íntimo amigo del franciscano catamarqueño. Avellaneda, a través del sacerdote Victoriano Tolosa, pudo acceder, luego de larga insistencia, al archivo particular de la familia Esquiú. Esto a mí me produce una emoción que quizás sea difícil de explicarla, pero tenía ahí el archivo a mano, nada menos que de Esquiú, que había muerto hacía poquito. Entonces decimos que Avellaneda, a través de Tolosa, intenta acceder al archivo Esquiú, custodiado celosamente. Y cuando digo celosamente, ustedes imaginen toda la carga de resistencia posible, custodiado celosamente por las hermanas de Mamerto, Rosa y Justa Esquiú y Medina, quienes en un primer momento se resistieron a compartir el archivo familiar. Rosa, la hermana mayor del beato, y si bien Odorico era un personaje importante en la vida familiar, Rosa era la hermana mayor. Rosa, la hermana mayor del beato, le explicó al padre Tolosa que les parecía imprudente facilitar datos y documentos, textual de ella, para elogiar a su hermano. Sin dudas, un claro testimonio de la humildad de los Esquiú. Lo digo yo, solamente porque me guío de eso. Solamente a manera de ejemplo, para advertir qué información proporcionó la familia Esquiú, digamos que apenas, escuchen esto, apenas una semana después de la muerte del obispo,
el padre Victoriano Tolosa le escribe a Félix Avellaneda desde San José de Piedra Blanca, en Catamarca, el 18 de enero de 1883. Le envía con ella copia de una partida de bautismo, entendemos que de Mamerto Esquiú, y le aclara que no ha podido conseguir mayor información con respecto, entre ellos dicen, al pronóstico indicado por Avellaneda. Se refería a la tradición que indicaba que Fray Francisco Cortés, amigo de los Esquiú, al bautizar de urgencia al niño Mamerto el mismo día de su nacimiento, auguró que sería obispo. Yo en mi primaria fui al Colegio Quintana, que es el colegio franciscano de Catamarca, y esto lo repetíamos de manera muy seguida. De acuerdo al día que nació iba a ser obispo, arzobispo o si no, obispo. Entonces, Tolosa le consultó sobre este punto a la hermana mayor de Mamerto, a Rosa, quien le contestó que había escuchado sobre el asunto, pero no recordaba quién. No sería un dato, no, lo que pasa es que también era su hermano, ¿no? Hoy nosotros aquí lo vemos como un objeto de estudio también y queremos saber muchas cosas, pero para ella era su hermano, respetado, pero su hermano al fin. Para un tema que nos puede parecer interesante hoy, ella no le daba mayor importancia. Vemos así el modo en que un dato que hoy se repite, la propia hermana mayor de Esquiú lo tenía como un testimonio sin fundamento sólido. Y nosotros por ahí lo seguimos repitiendo cuando escribimos o hablamos de Esquiú. Pero nos detengamos un momento en la correspondencia de Victoriano Tolosa a Félix Avellaneda desde nuestro análisis, centrado en investigar la construcción de la memoria histórica de Esquiú. Es muy interesante para nuestro estudio el contenido de una carta de Tolosa, fechada de nuevo en San Antonio de Piedra Blanca, el 28 de enero de 1883, pocos días después de la muerte de Esquiú. Expresa allí Tolosa que tiene el sueño que se levante una estatua al ilustre muerto y que también desea con vehemencia que se emprendiera la publicación de una colección de todas las producciones del fraile, comprendiendo las oratorias, los artículos de periódico, sus informes legislativos y de las convenciones constituyentes, su edificante correspondencia oficial y particular. Ambos deseos del padre se cumplieron a corto y mediano plazo, pero no deja de ser llamativo que a pocos días del deceso de Esquiú ya tenía esos deseos tan significativos y que contribuyeron, según nuestra óptica, a fortalecer la memoria histórica de Esquiú. Tomaremos una anécdota de la vida de Esquiú reflejada en esas biografías y la analizaremos para ejemplificar sobre la manera en que se fue construyendo esta memoria que nos interesa. Nos vamos a referir, casi todos ustedes la conocen, pero a mí me parece interesante traerla aquí, nos vamos a referir al encuentro del nuncio apostólico Luis Matera y nuestro Esquiú. Escribió Alberto Ortiz en 1883 que Fray Mamerto, ya obispo, fue a despedirse del nuncio apostólico o delegado apostólico y que este último se arrodilló para besarle los pies. Y Esquiú se apresuró a levantarlo para evitar que lo haga. A principios del siglo XX, Fray Mamerto González afirmó que esa anécdota era una fábula. Y para realizar esta aseveración, González tuvo muy en cuenta un comentario que al respecto le hizo Odorico, el hermano de Mamerto. Odorico le dijo a Mamerto González que casi todo lo que ha escrito Ortiz era una fábula, en especial esa anécdota. Veamos ahora la opinión de Félix Avellaneda, quien escribió en su libro un acápite titulado Entre el nuncio y el padre Esquiú. Allí afirma que, esto dice Avellaneda, el señor Odorico no conocía muchas cosas que aquí, en nuestro convento franciscano, era tradición corriente. Y se refiere a otras anécdotas que Odorico las desmiente, pero ellos dicen que fue así. Y respecto a la escena ocurrida en el Palacio del Nuncio, dice Avellaneda, estamos moralmente ciertos de haberlo oído al señor presbítero Ricerio Molina, tanto aquí como en Buenos Aires, referir lo sucedido, diciendo que fue para él una escena tan conmovedora que nunca la olvidaría. La escena debió tener lugar al ir el nuevo obispo a despedirse después de su consagración
para volver a Córdoba a tomar el gobierno de la diócesis. Avellaneda concluye que tiene la persuasión moral, que es cierta la escena entre el señor Nuncio y Monseñor Esquiú. Más allá de la crítica de Avellaneda a Odorico Esquiú, queremos resaltar la figura del hermano del Beato por el protagonismo que le cupo en la construcción de esa memoria de su hermano. Para mi alegría, Odorico será también protagonista de este congreso, y era hora, y está muy bien, a través de presentaciones de libro y ponencias. Sabemos, porque lo escribió Félix Avellaneda, que algunos sermones y cartas de las que se nos facilitó, eso dice Avellaneda, fueron a manos del señor Odorico Esquiú, que coleccionaba cuanto encontraba escrito por su hermano. Suponemos que lo que nosotros dimos, sin haberlo publicado, unido a lo que don Odorico tenía y después pudo obtener, para en poder del presbítero Mamerto González, que está publicando las producciones del eminente prelado cordobés. Esto lo dice Avellaneda mientras González está publicando su obra. Y sugiere Avellaneda que la documentación que posea González, original o en copias impresas, fuera convenientemente encuadernada y depositada en el convento franciscano de Catamarca, donde se formó el padre. Y avanza con la idea de organizar un museo. Nosotros poseemos algunos libros, dice Avellaneda, que nos regalara y una lapicera de su uso con que nos obsequió el señor don Odorico, lo cual pondríamos a disposición de quienes se encargaran de reunir tales objetos. El tercer momento, y ya para ir terminando de nuestro análisis, de la producción biográfica sobre el beato catamarqueño se inicia a principios del siglo XX y tendrá como fecha central el centenario de su nacimiento en 1926. En 1906, el historiador Manuel Soria, importantísimo historiador catamarqueño, había publicado un capítulo referido a la familia Esquiú en su conocida obra Familias Vallistas. Menciona allí que una de sus fuentes fue la obra de Mamerto González. Poco más de 3 décadas después de la muerte de Esquiú, en 1914, en los talleres gráficos de la Penitenciaría Nacional en Buenos Aires, se publicó una reseña biográfica, es un folleto, una reseña biográfica del ilustrísimo, se titula así, Reseña biográfica del ilustrísimo obispo de Córdoba, Fray Mamerto Esquiú, fue redactada por orden de la Junta Ejecutiva de la Comisión Popular Pro Estatua del obispo Esquiú. Se lee al inicio que la comisión encargada de reunir recursos para llevar a cabo el propósito, avalada por una asamblea, y dice el documento, de personas distinguidas de esta sociedad, ha resuelto la publicación de la presente reseña biográfica con el objeto de que todos se den cuenta de los títulos conquistados por él a la gratitud y admiración del pueblo argentino y que justifican plenamente el honor que se trata de discernirle. Nos referimos a la estatua en Catamarca, para diferenciarla de la de Córdoba. Se aclara que la reseña llevará el sello de la verdad e imparcialidad en el juicio. Luego de esta reseña, en 1917, se publicó la ya comentada biografía escrita por Félix Avellaneda y prologada, como vimos, por Fray Luis Córdoba, quien en 1926 publicó en esta ciudad otra de las obras fundamentales para nuestro estudio. En la portada de ese libro se lee como título, El Padre Esquiú, vida, virtudes, fama de santidad y milagros del siervo de Dios Fray Mamerto Esquiú, obispo de Córdoba, homenaje a su virtud y ciencia en el primer centenario de su nacimiento. Este libro reviste un aporte especial ya que su autor, el citado Córdoba, fue principal promotor, como lo sabemos, del proceso de beatificación y canonización del siervo de Dios Fray Mamerto Esquiú, como se menciona al final de su libro. Detalla él mismo que el proceso fue presentado y fundado por él en el tercer Congreso Terciario Franciscano Argentino-Uruguayo, celebrado en Buenos Aires en octubre de 1921. Amplía que el petitorio de introducción de la causa de beatificación fue hecho y firmado por el capítulo franciscano y elevado a la Santa Sede en 1923. No es un dato menor esta referencia, porque posiciona al autor en un lugar significativo en cuanto a valorar la vida y la obra del protagonista de este congreso y difundirlas. Nosotros agregamos aquí que Luis Córdoba había leído en el Templo de San Francisco de Buenos Aires,
el 16 de abril de 1922, con motivo de tratarse de la causa de beatificación del siervo de Dios, una conferencia titulada Fisonomía Moral del ilustrísimo obispo de Córdoba, Fray Mamerto Esquiú. Es un folleto breve pero muy interesante, que luego fue publicada, convirtiéndose en un antecedente fundamental para la biografía que ahora analizamos. En la página 4 del libro de Córdoba se inserta la censura eclesiástica fechada en Tucumán en septiembre de 1925 y solicitada por Monseñor Bernabé Piedrabuena, que había sido el primer obispo de Catamarca y en ese momento lo era de Tucumán y administrador apostólico de la diócesis catamarqueña. Por ella sabemos que Fray Antonio de Jesús Lobo, preocupado siempre por preservar la memoria de Esquiú, dio una opinión favorable del libro que permitió su publicación. Es importante destacar que cuenta con un proemio firmado en Santiago del Estero, me refiero al libro de Córdoba, por Baltasar Olaechea y Alcorta. Este dato merece algún comentario. Hemos buscado información sobre el autor de este proemio porque nos pareció significativo que Luis Córdoba encargue a Olaechea su redacción. Se lo menciona como publicista e historiador y sabemos que fue rector del Colegio Nacional de Santiago del Estero, miembro de la Junta de Historia y Numismática, antecedente de la actual Academia Nacional de la Historia, y colaborador del diario La Nación, seguramente entre otras muchas actividades. Esto es lo que pude reconstruir yo. Olaechea contextualiza históricamente la figura de Esquiú y casi al finalizar el prólogo dice que el respetable religioso y publicista, autor de este libro al cual me ha cabido la honra de prologar, ha realizado, como se verá, un estudio biográfico y crítico en forma sencilla y galana y de pensamiento moderno, minucioso e interesante de la personalidad del ilustre catamarqueño. Menciona que el centenario del nacimiento de Esquiú, se refiere a 1926, se celebrará con las demostraciones, regocijos, gratitud y veneración que le son debidos, particularmente con la erección de su estatua en bronce y con el proceso de beatificación incoado ante la Santa Sede por iniciativa del mismo Córdoba. Y en ese sentido, resalta Olaechea y Alcorta la obra nobilísima y de justiciero reconocimiento que Fray Luis Córdoba, que supo mover en el país todo el ánimo público en honor y gloria del esclarecido religioso y servidor de la República, el más grande hijo de la provincia de Catamarca. La participación en el libro de este intelectual santiagueño nos muestra el interés por la vida de Esquiú, pero asimismo por la producción biográfica de Fray Luis Córdoba. Luego del prólogo de Olaechea, en un acápite titulado Dos palabras como prefacio, firmado en enero de 1926, el autor del libro aclara que va dedicada la presente obra, sobradamente modesta, a conmemorar el primer centenario del nacimiento del más ilustre hijo de Catamarca, timbre glorioso de la orden franciscana y la figura más pura y culminante de la República Argentina, el padre Esquiú. Aclara inmediatamente que hasta ese momento muchas biografías se escribieron sobre Esquiú, lo que demuestra, dice Córdoba, el gran prestigio y la creciente fama de que goza, aún después de muerto, en el mundo intelectual, como sabio, como orador. Pero menciona que aún no se había escrito el libro popular. Ese era el tema que le interesaba a él. No se había escrito el libro popular que sintetice todo lo que se escribió sobre él y afirma que ese es el objetivo de su obra. Muchos de nosotros conocemos el libro de Córdoba. Resalta que ha aprovechado los escritos de los distinguidos biógrafos que nos han precedido para preparar un trabajo sintético que reúna toda la información necesaria para divulgar la vida y obra de Esquiú. Nos llamó la atención el siguiente comentario de Fray Luis Córdoba. Ya deben estar cansados, pero miren, esto vale la pena. Dice Córdoba en 1926, otra consideración nos ha movido también a realizar una obra modesta y de pequeño formato, y es el carácter mismo de nuestro siglo, está hablando del siglo XX, que ha de leernos. Y es que somos de los convencidos de que el libro del siglo XX, para que se lea, sobre todo si trata de asuntos religiosos o que se rocen con ellos, ha de ser
pequeño y breve, para que no asuste a nadie y esté además al alcance de todos los bolsillos. Y también, ¿por qué no?, al bolsillo del escritor, que por regla general es siempre corto de bolsillo, y máxime si es franciscano, como en nuestro caso. Casi las mismas preocupaciones y problemáticas de nuestro presente, un siglo después. La curiosidad nos llevó a tomar las medidas del libro. El libro mide 20 centímetros por 14 y tiene 350 páginas. Si pensamos en el formato de varias publicaciones que conocemos que vieron la luz en las primeras décadas del siglo XX y últimas del XIX, este libro era en verdad más práctico y accesible que otros para la época. En relación con nuestra temática, casi al finalizar el libro, Luis Córdoba se refiere a las publicaciones biográficas que se conocían hasta ese momento, 1926. Caracteriza la obra de Alberto Ortiz como la primera biografía seria del padre Esquiú, y a la producción de Mamerto González como la biografía completa del siervo de Dios, y destaca las 240 páginas del libro de Avellaneda. A esas tres obras nos hemos referido. Lo que destacamos es que en ese listado Córdoba no incluyó las dos primeras biografías que mencionamos durante esta exposición, las firmadas por Achával y Pesado, que están publicadas en el libro de Ortiz, y la segunda, la de Ramón Gil Navarro. El libro finaliza con una explicación detallada sobre el estado de la causa de beatificación en ese momento, casi recién iniciada, con información en el capítulo 21 sobre la fama póstuma de santidad del padre Esquiú, la devoción del pueblo hacia el siervo de Dios y gracias y favores obtenidos por su intercesión. El varias veces citado ya Roberto Le Villiers, refiriéndose a la obra de Luis Córdoba, dice que, a pesar de ser muy abreviada, la cronología ha sido minuciosamente reconstituida. En ese mismo año de 1926, la Comisión Nacional de Homenaje en el año centenario de su natalicio dio a luz una pequeña colección de datos biográficos de Esquiú, 5 discursos suyos y las apreciaciones póstumas de Avellaneda. Se refiere a Avellaneda Nicolás, que era primo tercero del Félix que mencionamos varias veces. La publicación cuenta con una advertencia del presbítero Alberto Molas Terán, firmada en Buenos Aires en junio de 1926. Allí manifiesta que el folleto fue compuesto por encargo de la mencionada comisión y concluye así: esperamos que los admiradores del ilustre catamarqueño contribuirán a la mayor difusión de este modesto trabajo si les parece adecuado al fin para que está hecho, dar a conocer en el país, siquiera someramente, algo de la acción fecunda de un gran argentino. Palabras finales. En esta rápida revisión de algunas biografías sobre Esquiú, escritas y publicadas entre 1854 y 1926, hemos intentado analizar y valorar en ellas algunos aspectos que se cruzan en lo biográfico e histórico. Las biografías sobre este personaje benemérito de la Iglesia y de la patria se han constituido desde hace mucho tiempo en fuentes historiográficas que cimentan la memoria de nuestro protagonista y que ofrecen una mirada tal vez más cálida, más real o con más carnadura que la fría letra de la documentación administrativa que refleja la vida del beato catamarqueño. Hemos observado el interés de coetáneos del fraile en dar a conocer información sobre su vida, justificándola en una cercanía amistosa, otros buscando el encuadre panegírico de un admirado fraile y obispo con la intención de recopilar recuerdos y documentos. Algunas obras fueron publicadas con disímil resultado, pero todas ellas con información destacable y útil. No podemos dejar de referirnos nuevamente al contemporáneo y familiar más interesado y más activo en la construcción biográfica del beato, su hermano Odorico Esquiú. Sin lugar a dudas, la memoria sobre la vida y obra de un autor destacado del pasado se mide, entre otras cosas, en las obras biográficas sobre él. En nuestro caso, no es solo un destacado actor de la historia de la Iglesia argentina, sino que su figura se destaca en el ámbito más amplio de la historia de nuestro país. Así, sus biografías, contemporáneas y modernas, respaldan la memoria histórica de un actor de carne y hueso, y hoy los profesionales de la historia
no podemos dejar de lado en su reconstrucción historiográfica y los interesados en abordar el conocimiento de Esquiú, el contenido de esas biografías. En síntesis, consideramos fundamental volver a las primeras biografías y determinar las fuentes y el origen de la información referida a la vida, obra y familia en cuyo seno nació el beato Fray Mamerto Esquiú y con la que estuvo estrechamente vinculado toda su vida, porque nos brindan elementos sustanciales para la construcción de la memoria histórica del catamarqueño obispo de Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Marcelo Gersani Oviedo por esta excelente conferencia inaugural sobre la construcción historiográfica de la biografía del beato Fray Mamerto Esquiú. Muchas gracias, Marcelo. Y abrimos ahora un espacio para preguntas a partir de la exposición que nos acaba de realizar. El hermano Ronen está allí con el micrófono, el que pida la palabra. Allí. Bueno, me parece que nos dejaste con la curiosidad sobre el tema de la pobreza de Esquiú, que te puedas explayar un poquito más. Es un tema que lo estoy trabajando en el sentido de recabando información sobre los conceptos, porque me ha llamado desde niño, en sexto grado participé de una justa del saber leyendo el libro de Luis Cano sobre la vida de Esquiú, y se remarcaba el tema de la pobreza, y cuando uno analiza estas primeras biografías, está permanentemente, no me he referido aquí en el libro de Avellaneda, donde se explaya sobre ese tema. Y Félix Avellaneda en 1917 se acerca a lo que yo entiendo qué se quiere decir con pobreza. Lo que pasa es que aquí me voy a explayar un poquito sobre, no mucho, ¿no? Pero sobre los temas que trabajo en la universidad que son referidos a redes familiares, a prestigio, a capital material, capital simbólico. Y la familia Medina, la familia Esquiú se inicia con su padre aquí en Argentina, en lo que hoy es República Argentina, pero su madre, María de las Nieves Medina, y Medina, era 2 veces Medina, aunque hasta donde sabemos no eran parientes estos 2 grupos Medina, y aquí aprovecho, no digo corregir, que esa palabra me suena horrible, pero para que revisar, porque aún hoy se escribe que sus abuelos eran primos, Julián Medina y Paula Medina, no eran parientes, tenían el mismo apellido. Pero lo que me interesa es diferenciar entre el prestigio social que tiene la familia Medina, que arranca con Gaspar de Medina entre el siglo XVI y XVII en el antiguo Tucumán, y el hecho de no poseer bienes materiales. La casa de Esquiú, para quienes la conocen, es la casa de la familia Medina. El apellido Esquiú en Piedra Blanca en ese momento era nuevo. Recordemos que Santiago Esquiú había vivido en Ancasti, había intentado casarse allí con Anastasia Acevedo. Mucho no se dice esto, pero era lo que tenía que hacer un español peninsular en territorio americano, casarse o ingresar a la vida religiosa. Luego él se va a casar en la ciudad con una señora Salas y Correa, va a tener una hija, madre e hija mueren, Santiago Esquiú queda viudo, y nos preguntamos también si era o no un buen partido, porque María de las Nieves Medina, según dice Odorico Esquiú, no se quería casar. Parecía que no se quería casar con nadie, no solamente con Santiago Esquiú, pero el tema de la pobreza material, digamos, hay como una necesidad de remarcarlo cuando yo pienso que los Medina tenían un prestigio social importante. Miren, yo les doy un caso. No sé ahora, porque mis estudios no llegan al presente, pero hacia el siglo XVIII, XIX, pertenecer a la Tercera Orden Franciscana era un acto distintivo de nobleza para las familias que a mí me interesan trabajar, porque no todo el mundo ingresaba a la Tercera Orden Franciscana y con esa pertenencia tenían derecho a sepultura en el convento franciscano de Catamarca. Yo he seguido el rastro de varios de ellos que fueron sepultados ahí. Los padres de Esquiú, Santiago y María de las Nieves, pertenecían a la Tercera Orden Franciscana, es decir, que el reconocimiento social
existía. No eran tan oscuros como lo presenta Ramón Gil Navarro, por ejemplo, porque está también la mirada del otro, cómo Navarro lo percibe. Lo que sí es que los Esquiú Medina eran pobres económicamente, pero no socialmente. Y para la época eso no era un dato menor. Entonces, más allá del aporte que hace Navarro, que es contemporáneo, él lo vería, o sea, él no sería íntimo amigo porque, a ver, pertenecerían a círculos distintos, se frecuentarían en el aula, uno puede decir yo soy amigo de tal, pero no conozco la intimidad. Pero es un tema que hay que seguir revisando, yo lo sigo revisando, pero también a Félix Avellaneda le llamó la atención y él aclara esto, y a eso iba para cerrar. Félix Avellaneda dice que se maneja la concepción de la hidalguía. La hidalguía, este tema que es tan interesante, donde no se podía trabajar con las manos. Lo que pasa es que Santiago Esquiú, a la vista de todos, era un agricultor, un labrador, un hombre que trabajaba y que teníamos que establecer comparaciones. ¿Con quién los comparamos a ellos para decir que eran pobres? Lo que yo noto cuando se escribe hoy sobre Esquiú, no estoy pensando en ninguna biografía en particular, sino hasta yo mismo lo puedo decir en una charla, en una escuela. Esa pobreza se constituye como un acto positivo. Era mejor ser pobre que ser rico. Los Medina tenían propiedades. Cuando digo los Medina me refiero al abuelo y al bisabuelo de Fray Mamerto Esquiú. Tenía extensas propiedades en lo que hoy es el departamento Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú en el Valle Central de Catamarca. Podemos pensar que vivían austeramente, no eran indigentes. Me gusta la pregunta, no la puedo responder, no puedo decir más que eso, pero sí para que pensemos cuando pronunciamos algún discurso o alguna referencia a Esquiú, ¿por qué en él, o sea, de San Francisco de Asís, no, bueno, sí, podemos decir, era un joven rico que dejó todo, ¿no? Esta idea de la riqueza y la pobreza. ¿Qué digo con esto? Cuando uno visita la casa de Esquiú, algunos chiquitos de la escuela me decían, pero la casa es grande porque tiene el templete. La casa es un testimonio valiosísimo, independiente de quién vivió ahí, es un testimonio valiosísimo de la arquitectura de una época y de lo poquito que queda en Catamarca y que se salvó de la demolición gracias al vínculo con la familia Esquiú. Pero es para que pensemos, ¿qué queremos decir? Ahí vivía una familia pobre económicamente, pero con una pertenencia social. Yo no estoy buscándole a Esquiú algo para que digamos, che, no era un cualquierita. En verdad no era un cualquierita. Miren, hay cartas, el padre Tapia no me invita más porque va a decir que está largo y todo eso, pero la próxima vez podemos hablar de los vínculos familiares que tiene Esquiú. Esquiú se movía en una red familiar donde estaba emparentado con los Álvarez, con los Terán, los Avellaneda en Catamarca, que eso no era un dato menor, digamos. Los Araos, María Ercilia Delgado Esquiú, su sobrina, se casa con Bernabé Araos, que era un terrateniente importante en la Puerta Ambato. Y está también, digamos, ese prestigio. Ser Esquiú, antes de ser Esquiú era Medina, y ser Medina en Catamarca y en el Tucumán, en la antigua gobernación del Tucumán, no era un dato menor. Lo que quise decir en el texto y ahora es que pensemos qué queremos decir cuando hablamos de la pobreza de Esquiú, porque pensemos en otros santos o beatos que fueron ricos. No sé si todo el tiempo rescatamos si era rico o pobre. Y a Avellaneda en 1917 le llama la atención eso. Y a mí con él, digamos, nos llama la atención eso. Y él habla, Avellaneda Aventura, que era porque se lo veía a Santiago Esquiú trabajando la tierra. Entonces, si nos vamos a la concepción hidalga española, trabajar con las manos o practicar el vil comercio implicaba un acto que iba en contra de la hidalguía. La hidalguía era el piso mínimo de la nobleza. Por eso son conceptos, ustedes mismos en los lugares que puedan frecuentar, sobre todo en lugares más alejados de ciudades grandes como esta, en pueblos, hay familias que uno dice, ellos son los tal, no viven en un castillo ni en un palacio, pero tienen el reconocimiento social, ¿no? Entonces,
Eso es lindo para profundizar y pensar. Voy a presentar una ponencia en algún momento tratando de ordenar todo este tema de la pobreza de Esquiú. No porque me moleste que se lo quiera hacer pobre todo el tiempo, sino que no termino de entender a veces qué quiere decir eso o en qué medida eso. Bueno, su pobreza le impidió, por ejemplo, venir a Córdoba a estudiar o viajar a Chuquisaca o a Chile a estudiar. Entonces, gracias a esa pobreza material, Esquiú se formó en los claustros catamarqueños, lo que no es un dato menor a la hora de volver sobre el tema de sus sermones, ¿no? De la producción de sus sermones. Y ya que tengo la palabra, pero ya la termino, no dejemos de lado la importancia que tiene el sermón de Esquiú. Hay gente en Catamarca que me dice, profe, puede hablar de Esquiú, pero ya no tanto de los sermones, sino de la... Esquiú es uno solo, no lo podemos despedazar. No había un Esquiú que se levantaba un día sacerdote, otro día orador, otro día diputado y otro día esquivo, escapándose siempre, ¿no? Esquiú era uno solo. Y no lo entenderemos Esquiú si no hubiese adquirido esa fama que adquirió en 1853-54 con la pronunciación del sermón. Ese aporte que realiza en pos de la unidad nacional es fundamental. Y no lo tenemos que dejar así como, ya lo sabemos. Hablo por Catamarca, no por Córdoba. En Catamarca, si paramos en la peatonal a un par y decirle, ¿qué dijo Esquiú en ese famoso sermón del cual estamos todos cansados de hablar? No sabemos bien qué dijo. Su aporte fue fundante y por eso fueron publicados. La única vez que el Poder Ejecutivo emite un decreto para que se publiquen sermones es con los sermones de Esquiú. Y gracias a eso lo tenemos. Bueno, la historia del sermón también es linda porque él la tuvo que escribir después para que se publique. Así que calculamos que lo que ha dicho tenía que ver más o menos por ahí. No era el original lo que él dijo. Pero contesté más o menos, pero me gusta que pensemos estos conceptos que quizás en el siglo XVIII tenían una connotación. Hablo del XVIII porque los Medina y los Esquiú están ahí, en el límite, ¿no? Se van a casar en 1822, o sea que viven ahí entre el XVIII. ¿Qué era ser pobre en el XIX? ¿Qué entendemos en el XX? ¿Y qué entendemos hoy? Cuando en una escuela a chiquitos de quinto grado les digo, Esquiú era pobre. Ellos pueden decirme, ¿y qué? ¿No? O ¿por qué eso tiene que ser un agregado? Lo digo desde mi cabeza. Quienes tienen formación religiosa pueden entenderlo desde otro lugar y eso va a ser muy útil para mí también. Muchas gracias, Marcelo. ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos a ir promediando la mañana, entonces ahí para. Sí, referido a lo que acaba de decir y de la importancia de Esquiú como promotor religioso, digamos, de la Constitución de la Confederación Argentina. A mí, lamentablemente, en mi educación primaria y secundaria, me parece que es la misma realidad en todo el país, es lo único que conocemos de Esquiú. O sea, sus famosos 2 sermones apoyando, o sea, es la representación del religioso de la época apoyando un proyecto político, basado, bueno, obviamente en esta idea de la Constitución, pero me llama la atención que la historiografía argentina, lamentablemente, yo recién este año he podido leer e instruirme un poquito más de lo que fue Esquiú. Y la trascendencia que tiene es mucho mayor. O sea, él hace una crítica incluso a los ideales de esa Constitución, a cómo se fue desenvolviendo el país políticamente en los años sucesivos. Emigra de Argentina, de la Confederación, emigra muy desencantado a Bolivia, se va a Perú, tiene otras experiencias, después va a Tierra Santa, va al Vaticano, vuelve al país, es designado obispo de Buenos Aires, emite una serie de sermones, hace una pastoral ya muy importante, su segunda pastoral, ya como obispo de Córdoba, aparte analizando y planteando los males que se estaban originando en esta nueva República Argentina, que pasó de ser una confederación a una República Argentina con centro en Buenos Aires. Pero todo eso
toda esa acción, tanto política como eclesiástico y como también su ejemplo de vida, nosotros no la conocemos, así a nivel general. O sea, conocemos, lo tenemos como el religioso que dio su aporte para la constitución de la Confederación Argentina y se quedó ahí. O sea, es una figura, bueno, sí destacada, que dio el apoyo, el sostén principal de la Iglesia Católica en su momento, para la conformación de lo que sería el país, que esa vez no estaba incluido ni siquiera Buenos Aires, no la aceptaba esa constitución. Y me parece muy importante destacar eso, porque yo leo, por ejemplo, su segunda pastoral sobre los males que iban a afligir a este país y están totalmente vigentes. Es más, hace un análisis muy descarnado en algunas partes, si bien él obviamente recomienda la fe, etcétera, volver al catolicismo original, etcétera, pero bueno, denuncia en su momento la prensa subversiva, los libros subversivos que él llamaba, que están metiéndose en la República, ¿no? Con unas ideologías nuevas, con unas creencias nuevas y modificando toda una sociedad. Gracias. Muy bien. Y eso, y lo que vos planteas a nivel general, estaba el interés en algunas de esas biografías, ¿no? El hecho de divulgar su vida y su obra, y luego hubo como un parate quizás, o por lo menos la intención de, y lo que vos dijiste al principio, un fraile, un religioso que apoya un proyecto. Es interesante profundizar el hecho de que Esquiú no apoyaba el proyecto. En el año 1852 Esquiú había levantado firmas en contra de esa constitución que afectaba los intereses de la Iglesia por el tema de libertad de cultos y por otros más, ¿no? Pero podemos resumirlo así. A mí cuando por ahí me piden, sobre todo la entrevista radial, que tiene que ser breve, Esquiú, o sea, la idea de Esquiú, y lo dice en algún momento, la Iglesia no puede oponerse al progreso de los pueblos. Yo creo que cuando se trata el sermón de Esquiú, se lo amplía, digamos, la mirada se tiene que ampliar a decir, un miembro de esta institución que se ve afectada por esta nueva constitución, por esta constitución, mejor dicho, cede, ¿no? Y yo creo que la enseñanza para las nuevas generaciones está ahí. O sea, yo no estoy de acuerdo del todo con esto porque me perjudica, pero en pos del bien nacional, ese es el mensaje. No solamente profundizar lo político, porque obviamente en mi formación de historiador tengo la cabeza en el contexto. O sea, Esquiú dijo lo que dijo en ese contexto y quizá más adelante es como que cambia algunas ideas, ¿no? Porque todo el siglo XIX él... Exactamente. Pero claro, y aparte se han pronunciado sermones de ese tipo en ese momento en todos los lugares que se pidieron. O sea, Esquiú no fue el único que habló. Lo que pasa es que Esquiú dijo lo que en ese momento convenía puede ser una palabra media dura, pero que la Confederación quería escuchar, buscar la paz. Esquiú había visto a una cuadra del convento de San Francisco en Catamarca cuando le cortaron la cabeza al gobernador José Cubas. Había vivido el clima de violencia de la guerra. Y no tenemos que olvidar que el siglo XIX, y especialmente la primera mitad, es una época signada y atravesada por la guerra, por las guerras civiles o las guerras el nombre que le pongamos, ¿no? Esquiú sentía que, a pesar del interés que lo afectaba, había que avanzar un paso hacia la organización nacional. Y desde ese lugar yo me conformo ya con que en la escuela se enseñe mucho eso, porque ahí ya lo pintas a Esquiú. Y luego que lean todo lo demás. Pero un hombre que aporta a organizar un país debe ser recordado. Y no lo digo como catamarqueño ni como, digamos, interesado en su vida y obra. Si yo hubiese nacido en Neuquén o en Corrientes, tenemos que estudiar Esquiú. Muchas gracias. Tenemos una última cortita y respuesta cortita, si podemos cumplir con los tiempos. Sí, yo he trabajado más de 30 años como maestro de grado y preceptor en escuelas pobres de la ciudad de Córdoba. Quisiera saber si Esquiú ejerció la docencia siendo que era franciscano y siendo que cuando estudié la materia en el profesorado Historia de la Educación Argentina en el siglo XIX,
las órdenes religiosas crearon escuelas. Fue una gran actividad. ¿Fue Esquiú un docente, por ejemplo, o fue dentro de lo que era su comunidad religiosa? Esquiú fue un gran profesor, sí, primero en la escuela franciscana de Catamarca, siendo muy jovencito, y la parte que, bueno, me interesa esa parte de la docencia en la escuela franciscana de Catamarca, y luego en una institución que se fundó en Catamarca en 1850, que se llamó el Colegio Patriótico Federal de Nuestra Señora de la Merced, que se construye en base a donación, no a donación, sino a los bienes que quedaron luego de expulsados los jesuitas por segunda vez y con bienes también que pertenecían a los mercedarios. Esquiú ejerce la docencia allí. Por ejemplo, Fidel Mardoqueo Castro, cuyo nombre lleva el Colegio Nacional de Catamarca y ha sido su alumno, dicen que sus estudiantes, cuando tocaban la campana para terminar la clase, se quedaban escuchándolo dar su clase. La etapa docente de Esquiú ha sido muy importante, y aquí hay gente que ha estudiado su vida mucho mejor que yo, pero sí, una de las facetas por las que se le recuerda a Esquiú es como docente, y es también otro punto desde el cual se lo puede mirar, y para poder entender este profesor de las materias que le correspondía y que se estaba preparando también, porque en el Colegio Patriótico Federal de la Merced tuvo colegas muy prestigiosos catamarqueños de esa época, y pensamos que en ese tiempo ya estaba, digamos, madurando toda digamos, a partir de lecturas, lo que va a ser luego su oratoria. Mi respuesta es muy simple, pero luego conversamos y hay material sobre eso con todo gusto. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para todos. Y de esta manera concluimos este primer bloque con la inauguración del segundo Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú. Los invito a ver un videíto de unos minutitos muy sencillo y les comento cuál es la próxima actividad que tendremos. El hábito franciscano abrazaste con amor, transmitiste la pasión por la misión. Como buen pastor del pueblo de Dios. A las 14 horas tendremos la visita guiada organizada por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Córdoba a cargo de la licenciada Nora Rajevich. Y entonces, bueno, aquí tenemos un adelanto de esto. Visitaremos los principales lugares mamertinos en Córdoba, el convento San Jorge de la comunidad de los frailes franciscanos, la Catedral de Córdoba, donde están los restos del Beato Esquiú. Podremos acceder, si Dios quiere, allí a la urna donde están las reliquias, y también la Compañía de Jesús, donde Fray Mamerto Esquiú pronunció el sermón panegírico que da ocasión como título a nuestro segundo Congreso Académico, y podremos bajar a la cripta de donde están los restos de Fray Fernando de Trejo y Sanabria, que no siempre se abre ese lugar, así que es Dios mediante una gracia también poder tener ese acceso. Así que los esperamos a las 14 horas, Nora, en la puerta del convento de franciscano, donde fue la misa esta mañana. Les pedimos puntualidad. Siempre que uno empieza se estiran un poquito los tiempos, pero en la tarde a las 14 horas la visita guiada. Tendremos una especialista en esto, así que desde ya le agradecemos. Y luego a las 16 horas retomamos con las ponencias, con las conferencias que ya están dispuestas en el programa para el bloque de la tarde de este primer día del Congreso de Beato Esquiú. Muchas gracias y nos encontramos entonces a las 14 horas. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino.